Buenas noches, bienvenidos a la Quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee. A continuación se realizará la presentación del libro Una vida tranquila, del autor Ricardo Mendoza. En esta presentación está realizada gracias a Borrador Editores. En esta oportunidad nos acompañan Ricardo Mendoza, Carlos M. Sotomayor y Julio César Zavala. Gracias por ser parte de esta presentación. Bienvenidos, pueden iniciar. Primero que nada, gracias a esta Feria Metropolitana del Libro, gracias a Borrador Editores, a Salomón Cenepo, por invitarme a participar en esta mesa y compartirla con dos estupendos amigos como Julio Zavala y Ricardo Mendoza, que justamente está presentando su nuevo libro, eh, Una vida tranquila. Yo quería hablar un poquito, dar algunas líneas generales de mi lectura sobre el libro, y sobre la escritura de Ricardo. Eh, suelen, o yo más o menos trato de distinguir dos tipos de autores, digamos, algunos autores que son demasiado, digamos, que lo dicen todo prácticamente, dejando al lector una función bastante pasiva, ¿no? Y hay otros que por el contrario dicen muchas cosas justamente en los vacíos, es decir, no lo dicen todo y más bien en esos vacíos dicen mucho, ¿no? Y de alguna manera hacen que el lector sea un lector más activo, ¿no? Esos son los autores que a mí me interesan más, por ejemplo, ¿no? Los que hacen participar al lector, que el lector tenga una lectura activa, y de alguna manera eso es lo que plantea, o por lo menos me parece que plantea Ricardo con este libro. Es un libro de cuentos, vienen, la memoria no me falla, 8 relatos, independientes entre sí, son 8 cuentos, es un libro de cuentos, pero que sin embargo tiene una posible lectura de novela, es decir, uno podría leer el conjunto, digamos, como si fuese una historia. ¿Por qué? Porque hay, digamos, algunos vasos comunicantes, hay personajes que se repiten, aparece, por ejemplo, un pequeño que vive en casa de su abuelo con su padre y la nueva pareja del padre, sus dos hermanastros. En otros cuentos posiblemente podríamos sugerir que es el grande, pero también aparece otro personaje interesante que aparece en más de un relato, que es uno Valdivia. Y luego aparece otro personaje que también resulta muy interesante, que es este detective Ganosa, ¿no? Ernesto Ganosa. Y son personajes bastante bien construidos, que digamos, eso es lo que de alguna manera evidencia el pulso narrativo de Ricardo. Eh, y otra cosa interesante del libro en su conjunto, y que tiene que ver un poco con esto que decía, eh, de lo no dicho, de aquello que hace que el lector complete la idea, es el trabajo, el gran trabajo que veo que Ricardo despliega de las atmósferas, ¿no? El tratamiento de las atmósferas, eh, estas situaciones anecdóticas, eh, eh, cotidianas, domésticas, incluso podríamos decir, aparentemente inocuas o aparentemente triviales, que sin embargo eh, nos están revelando un universo de tensiones dramáticas bastante poderosas, ¿no? Eh, por momentos me hace recordar eh, al minimalismo de Carver, ¿no? Que además nos podríamos remontar a Chekhov, ¿no? Con esto de aquello que no se dice, pero que está ahí presente en el cuento, palpitando en el relato y que resulta muy poderoso, ¿no? Porque de alguna manera lo que nos cuentan estas historias son personajes que viven en situaciones de hastío, eh, en, un contexto bastante opresivo, eh, de una clase media venida menos, en un país caótico, con limitaciones, y todas esas sensaciones de angustia, de opresión, se perciben en todos los relatos, ¿no? Y el lector asume esa sensación, y eso es un mérito del autor, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, y eso quisiera en algún momento preguntarle a Ricardo más adelante,
cuando le hagamos algunas preguntas y los pongamos un poco contra las cuerdas, es la presencia de lo visual, ¿no? Es decir, por muchos momentos en la lectura de los relatos o me daba la sensación de que podían funcionar muy bien como cortos o como proyectos cinematográficos, porque es muy visual. Ya le preguntaría a Ricardo si viene de su influencia por el cine. Eh, Hay un cuento, por ejemplo, que a mí me gusta mucho por la técnica formal, que es, yo soy malo para los títulos, pero lo tengo apuntado aquí, Pequeños Sueños, donde el protagonista, que es un niño que vive con sus abuelos y está a la espera del padre, que un padre ausente. Lo interesante del relato es que uno siente la sensación de angustia del personaje, de la espera, y al mismo tiempo hay un juego muy interesante, ¿no? Con unos diálogos que vienen de la televisión, ¿no? Es decir, la narración se intercala con los diálogos de el recordado Augusto Ferrando, ¿no? En un concurso de su programa Trampolín a la Fama, ¿no? Que ayuda justamente a darle el sentido a eh, de angustia, digamos, del personaje, la espera, eh, sin ánimo de espoliar, luego viene un corte de fluido eléctrico propio de una época, porque también, y eso me permite recordar que los relatos están ambientados sin que se diga, bueno, por ahí algún relato sí lo dice explícitamente, pero básicamente uno siente que son los años 90, eh, está el terrorismo ahí presente, eh, sobre todo en un relato, ¿no? De manera más consistente, pero está toda esa carga de esos años, de dificultades económicas, recesión, se venía del primer gobierno de García totalmente con una hiperinflación, es decir, era un país realmente complicadísimo y eso se siente en el libro, creo que ese es también otro gran mérito de Ricardo. Eh, Así que eso es lo que quería decir un poquito sobre este libro. Son 8 cuentos muy bien construidos, eh, breves, pero contundentes. Y hay un relato que es el más extenso del libro, que es casi como un policial, eh, que también me parece que podría funcionar tranquilamente como un proyecto cinematográfico, ¿no? Que es la búsqueda de este personaje, Uno Valdivia, ¿no? De una novia que desaparece, que además da pie a la presencia de un personaje también muy interesante, ¿no? Que es este detective, que aparece en otros cuentos más, y sabemos más datos de este personaje, que es el detective Ganosa, ¿no? Eh, eh, ¿Quién es? ¿Cuál es su pasado? ¿No? Entonces, la lectura, y eso es lo interesante para mí del libro, es que uno al terminar el libro, eh, de alguna manera, eh, juntas los rompecabezas, ¿no? Es por eso, para terminar, vuelvo a la primera idea inicial de mi participación, que es esos autores que de alguna manera hacen partícipe al lector, ¿no? Para completar, o en este caso para armar, ¿no? Luego la lectura total de los recuentos, ¿no? Eh, Todo el conjunto, ¿no? Entonces uno va de ahí de alguna manera descubriendo más cosas de los personajes conforme avanzan los cuentos, ¿no? Nos reencontramos con otros personajes y sabemos sus motivaciones, sus pasados, ¿no? ¿Por qué termina, este, como termina de alguna manera este detective, ¿no? O el mismo Uno Valdivia, ¿no? Y también, obviamente, también para mí resulta interesantísimo esos vacíos, ¿no? Que quedan en la estela después de la lectura, eh, y que nos permiten seguir reflexionando, pensando sobre estos personajes que uno los siente tan vivos, ¿no? A pesar de que surgen de la ficción. Eh, bueno, básicamente eso era lo que quería decir para empezar. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Ricardo. En verdad quiero agradecer también a la editorial, a Borrador Editores, a Ricardo, a
a ti, Carlos, porque como bien decías, estamos aquí reunidos entre amigos. Estoy muy contento, de verdad, de poder hablar del libro de Ricardo. Del segundo libro de Ricardo. Han tenido que pasar 14 años para poder hablar de un nuevo libro de Ricardo Mendoza. Después de perder el tiempo, y para serle sincero, a mí me ha dado mucha felicidad, ¿no? Siempre uno espera, ¿no? ¿Qué sigue después de un primer libro, ¿no? Del 2006, aquí, 14 años después, vemos que este aparato literario que nos ha entregado Ricardo realmente se ha forjado a partir, digamos, de mucho talento. Yo noto una gran evolución, pero que también hay una esencia que es algo que para mí está dentro de la obra de Ricardo y su manera de ser como persona. Lo conocemos y vemos un poco y nos reconocemos también dentro de la generación a la que pertenecemos, ¿no? Esta generación X, millennial, que escuchábamos las mismas bandas, que íbamos a los mismos conciertos. Por cierto, este libro, Ricardo, lo leí escuchando, por ejemplo, ¿qué te digo? Él mató a un policía de tránsito. O sea, no paré de escuchar. Algo que tiene Ricardo en todos sus libros es que siempre nos da, además de ser un gran, digamos, un conocedor musical muy profundo y muy rico, siempre nos deja como una especie de soundtrack en sus novelas, en sus libros, ¿no? Pasó en Perder el Tiempo, y también lo vemos un poco en este nuevo libro de relatos, ¿no? Que como bien dice Carlitos, es una especie de texto que tiene vasos comunicantes, hay cierta especie de conexiones entre los relatos que hacen que uno se quede por momentos sorprendido a medida que va pasando con las historias, ¿no? Yo quiero un poco pasar a contar un poco esta evolución, porque una de las cosas que nosotros encontramos allá en el 2006, cuando aparece Perder el Tiempo, es que Ricardo tenía una especie de, como bien dice el título de la novela, ¿no? Una fijación por reconstruir, digamos, ciertos elementos que eran muy parte de esta generación un poco grunge, ¿no? Esta generación que un poco que se rebelaba al sistema, que posiblemente sea la última generación que representó de alguna manera cierta propuesta contracultural, ¿no? O sea, digamos, las bandas de los años 90, los grupos que nosotros escuchábamos, fueron, digamos, el último gran golpe o el intento de tratar de quebrar el mercado de una contracultura que tenía una clara propuesta de defender, digamos, esa especie de integridad que debería tener el arte versus el consumo que el mercado estaba ya tratando de sistematizar y que al final terminaría logrando, ¿no? Entonces, en Perder el Tiempo uno encuentra, pues, como en estas películas, yo siempre la comparaba mucho con esta película uruguaya de 25 watts, ¿no? Donde aparentemente no pasa nada, pero es a partir de esos detalles, esos pequeños diálogos, esas relaciones entre los personajes y la música que están viviendo, donde uno inmediatamente se inserta, uno inmediatamente se siente parte de las historias que se están contando, y vemos que eso también ocurre de alguna manera en este nuevo libro de relatos, ¿no? Una vida tranquila, ¿no? O sea, encontramos esta conexión inclusive entre los títulos, ¿no? Perder el Tiempo, ahora Una vida tranquila. Pero lo que ha hecho Ricardo es un trabajo de introspección para mí, es un trabajo de introspección porque ha decidido un poco trabajar sobre temas, como bien decía Carlos, de la memoria, en el sentido de lo que pasaba en los años 80 y los 90. En ese sentido es posiblemente el libro más político que ha publicado Ricardo, ¿no? Hay una clara postura política sobre, digamos, la desazón que nos tocó un poco enfrentar y vivir como sociedad, ¿no? O sea, esa especie de sociedad en debacle que por momentos a mí me ha hecho reconocer un poco este último momento de pandemia, me ha hecho por momentos recordar bastante. O sea, lo que nosotros aparentemente debíamos haber superado, ¿no? No volver a tener una especie de crisis, ¿no? Como las que vivimos sistemáticamente entre los 80 y los 90, vemos que realmente puede pasar de nuevo. Entonces el libro de Ricardo nos refresca un poco la memoria, nos habla un poco de esos 80, nos habla un poco acerca de las familias asignadas, nos habla un poco acerca de esas dicotomías que él construye de manera muy creativa, ¿no? Entre las relaciones sentimentales, entre ese yaquechuchismo que nosotros llamamos, ¿no? Ese que ya no me interesa nada, esa especie de no interesarme por lo que ocurre en lo demás, sino tratar simplemente de entender la vida. Y en ese sentido el libro es muy sabio, los relatos tienen cierta verdad forística, ¿no? Por momentos me hizo recordar de otra manera y otro lenguaje, y evidentemente con otro registro, con el registro Ricardo, una especie de actualización de las prosas apátridas de Ribeiro, ¿no? Porque es un relato muy contemplativo, muy fino, muy bien construido en el lenguaje. Hay una precisión en los relatos, ¿no? En días de sol,
en últimos días de clase, en pequeños sueños, como bien decía Carlos, a mí me fue un poco sorprendiendo esa especie de estrategia narrativa que Ricardo va mostrando, ¿no? Para un poco entrar a esa narrativa, que por eso lo llamo una especie de aparato literario, porque a partir de ese momento, de esa aparente fluidez en que nos va a encontrar las historias, que siempre tienen como una especie de proceso de continuar nosotros mismos, deberíamos ir construyéndolo desde un lector, ¿no? Desde un lector que se conecta con la música, que se conecta con lo vivido. Entonces yo creo que dependiendo un poco del lector, va a sacarle el jugo al libro. A mí particularmente me ha parecido fascinante porque siento que retrata muy bien, digamos, a la generación a la que pertenecemos, y siento que también puede ser un gran espejo para tratar de darle a entender a las nuevas generaciones un poco cómo sentíamos los que crecimos un poco en la adolescencia entre los 80 y los 90, ¿no? Los que vivimos un poco ese escenario de frustración, de silencios, como cantaban las letras de Pearl Jam, de Smashing Pumpkins, ¿no? Con esas chicas que nos gustaban y que de repente no nos hacían caso, o de repente con esos silencios entre padres e hijos. Entonces, es muy importante para mí, porque yo creo que el libro de Ricardo, y lo que siempre propuso Ricardo es curiosamente hacer una especie de hipertexto, ¿no? Desde su primera novela, él siempre trató de juntar varios elementos, ¿no? Especie de... O sea, es un libro que tú puedes tranquilamente ir leyendo y ir buscando la canción en YouTube. Inmediatamente vas a saber por qué el personaje tiene ese tipo de códigos y ese tipo de características, ¿no? Y por qué está pasando por ese proceso particular, ¿no? Eso pasó en Perder el Tiempo, y también lo encontramos sobre todo en el relato, ¿no? Días Grandes de Teresa, como bien dice Carlitos, que para mí es el libro como uno de los textos más importantes, ¿no? Porque, como bien dice, es una especie de novela policial, un aparato policial, pero muy insólito, como construido, digamos, desde un punto de vista narrativo muy particular, que inmediatamente uno se conecta con la historia, pero a la vez hay como pequeños elementos que uno va a ir descifrando, pero a la vez también se va a ir metiendo en las historias o en las bandas sonoras de las canciones de Frank Turner, ¿no? De Kind of Lion, de Smashing Pumpkins, The Redheads, ¿no? Hay mucha música detrás, hay historias dentro de las canciones que cuando tú las escuchas, a mí me ha pasado eso, ¿no? Que yo he recordado muchas letras de esas canciones y me ha hecho pensar un poco en lo que está pasando con el personaje, ¿no? Y eso es algo sumamente muy, muy interesante, que Ricardo ya lo ha dicho en su libro anterior, pero que esta vez lo pone a manera de una especie de propuesta sinfónica, una especie de soundtrack del relato en particular, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este libro? Es un libro que representa muy bien un poco las generaciones que le toca un poco reescribir, los 80 y los 90, ¿no? Como bien decía Carlos, habla un poco de ese mundo de Trampolín a la Fama con Ferrando, habla un poco de esos años 80, un poco difíciles de discernir. Ese 16 de julio del 92, que yo siempre voy a recordar particularmente porque era un día antes de mi cumpleaños, y fue pues el evento de Tarata, ¿no? Que además creo que a muchos nos marcó generacionalmente, porque ir a Miraflores se convirtió de la noche a la mañana en un suceso pues totalmente prohibido. Los que íbamos al Bambán a hacer juegos de video o a poner fichas de música para escuchar las bandas, porque era el primer YouTube para nosotros, ¿no? Había una máquina, una especie de rocola donde tú ponías tu moneda de sol y inmediatamente aparecía el video, ¿no? Fue nuestro YouTube, el Bambán. Entonces, Ricardo nos hace poner nostálgicos a los que vivimos ese proceso, pero a la vez nos hace compartir cierta furia, digamos, cierto rechazo a la situación que le toca vivir a los personajes, ¿no? O sea, nos convertimos, inmediatamente nos identificamos con los procesos que están viviendo los personajes, porque de alguna manera nosotros también los vivimos y tuvimos de alguna manera cierta percepción así, particular, ¿no? Es el libro más político también de Ricardo porque, digamos, hay una presencia muy, muy particular de entender ese odio, esa violencia, ¿no? que nos tocó vivir como generación, ¿no? Sendero Luminoso, el hambre del primer gobierno nefasto de García, ¿no? Que para nosotros hasta ahora creo ese tomar leche en sí no nos va siempre a marcar de por vida, ¿no? Pero además, como bien señalaba Carlos, es un texto que tiene una postura muy, muy audiovisual. Yo creo que sí
he notado, comparándolo con la primera novela, es que pues la precisión y la forma de escribir de Ricardo se han afinado bastante. Son, como bien dice Carlos, son como pequeños guiones bien establecidos, donde uno inmediatamente se conecta con las historias y que quiere seguir viendo más. O sea, hay un momento en cuando terminas el relato dices, oye, pero este cortometraje debió tener otra continuación. Y empiezas el otro y de repente te das cuenta de que por aquí está continuando de alguna manera. Entonces, eso también me parece sumamente fascinante y creo que tiene que ver mucho con esa formación que tiene Ricardo. Entonces vemos que hay una propuesta muy intimista al inicio porque él se él nos hace reconocernos como parte pues, de estas familias fracturadas, de estos chicos violentados sexualmente en colegios parroquiales, nos hacen de alguna manera sentir que a veces la relación entre padres y hijos pueden ser monstruosas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, hay cierta crueldad en los relatos, pero es una crueldad que en la manera en que lo trata Ricardo hace que uno se sienta realmente pasando por una especie de catarsis, ¿no? A mí me hizo recordar mucho el primer libro de relato de Joyce, porque en este libro hay como una especie de necesidad de contar lo duro como es, pero a la vez también hay una especie como de purificación después de cierta catarsis, como decían los griegos, ¿no? Después de una obra de teatro, ¿no? Esa catarsis que te hace haber revivido ciertas circunstancias en los personajes y que de una manera en su dolor y en su sufrimiento uno se siente, digamos, de alguna manera satisfecho de haber al menos de alguna manera presenciado y vivido ese dolor y que hay una distancia entre ambos, ¿no? Y esa distancia que hay entre los libros, esos 14 años que separan de alguna manera una vida tranquila de perder el tiempo, nos hacen redescubrir pues a un narrador que yo espero que no se demore mucho en seguir publicando sus próximos libros, pero le doy la bienvenida nuevamente porque lo extrañábamos, ¿no? Perder el tiempo creo que es un libro que silenciosamente ha tenido muchos tirajes, la gente inmediatamente se reconocía en las historias de la novela anterior de Ricardo, no sé cuántas reediciones ha tenido tu novela, Ricardo, de manera silenciosa. Ellos son unos escritores que tienen un perfil muy bajo, pero que tu libro ha vendido bastante. Y yo creo que va a pasar lo mismo con Una vida tranquila, ¿no? Porque es un libro de relatos donde muchos nos vamos a sentir identificados. Creo que las nuevas generaciones tienen que leerla con ese lenguaje, con esa violencia, pero a la vez con esa purificación que te da, digamos, terminar las historias, ¿no? Y esta pues sería la primera parte de mi participación para poder hacerte algunas preguntas, como bien dice Carlos. Buenas noches a todos, buenas noches Julio, Carlos, gracias por sus palabras, de verdad creo que ustedes han investigado, le han sacado el jugo al libro, más de lo que yo creo que podría decir sobre él, ¿no? Primero quisiera empezar agradeciendo a la Quinta Feria Metropolitana del Libro de Lima Lee, por darnos este espacio para presentar el libro. También quería agradecer al Ministerio de Cultura por haber escogido el libro, ¿no? Ser uno de los libros que salió ganador para que fuera posible la publicación. También un agradecimiento fuerte a Borrador Editores, que fue la editorial que creyó en el proyecto, que me animó a presentarlo, porque yo en verdad estaba un poco dudoso si lo presentaba o no. Pero gracias a Salomón Cenepo, que es el editor de Borrador, me animó a presentarlo y bueno, pues tuvimos la suerte de salir ganadores. También quería agradecer a Félix Álvarez, que fue el diseñador, a Javier Arciniega, a quien le mando un saludo, ahorita está un poquito delicado de salud. También a Carlos, que también estuvo en el proceso de corrección, de edición del libro, corrigiendo los cuentos. Y también agradecer a la gente que se ha conectado, a mi familia, a mi enamorada Vilma, a mis amigos, a todos los que me hicieron llegar sus felicitaciones por haber publicado el libro. Gracias a todos. Y nada, un poquito para contar la historia del libro. Sí,
así como bien dice Carlos y Julio, este libro de relatos sí tiene bastante de audiovisual, bastante de musical, también tiene de literatura, pero básicamente la música creo que ha sido el eje principal del libro, ¿no? Porque no sé si lo habrán notado también, pero cada cuento tiene el título, o es una canción, o es el título de una canción, o es la frase, la letra de alguna canción que a mí me gusta, que a mí me han impactado, ¿no? Sobre todo las canciones noventeras, así como decía Julio, o los grupos del 2000, ¿Quién mató a un policía motorizado? Ese grupo también me pareció un grupo muy bueno que me influenció bastante. Y entonces quería reflejar toda esa música que siempre escucho y que de alguna manera siempre queda dando vueltas en mi cabeza y que a veces me hace escribir una historia, ¿no? Alguno de los cuentos, por ejemplo ese de Pequeños Sueños, salió de una canción de un grupo argentino y la canción se llama Pequeños Sueños, ¿no? Que habla de un chico que vive con sus papás, pero tiene una relación un poco mala con la familia, con el papá, y un poco quería reflejar eso, ¿no? En el cuento, ¿no? Y es el chico que está esperando ansioso la visita del padre que no ve nunca, que la figura paterna que tiene es su abuelo y la figura materna la abuela, ¿no? Que lo tienen bien controlado, bien rectito, ¿no? Como para que no se pierda. Entonces, básicamente, sí, pues cada cuento de alguna manera tiene mucho de música y también, como decía Carlos, que podría funcionar como un pequeño corto, porque creo que de alguna manera yo he tratado o sea, creo que me planteé esto como tratar de hacer una serie de televisión, ¿no? Porque ahorita último, más allá de ver películas, estoy un poquito enganchado con las series de televisión y no sé si sería mi desquite, por así decirlo, de plantear una serie televisiva, ¿no? O sea, con capítulos individuales, así como cada cuento, que se lean de una manera independiente, pero que al mismo momento tengan personajes que se unen, ¿no? Que se encuentran en un cuento, en un capítulo, y eso es lo que trataba de hacer, ¿no? O sea, que en el primer cuento, un personaje aparezca en el cuento número 3 o en el cuento número 4, ¿no? Así, aunque no sea de manera muy directa, por lo menos un guiño, ¿no? Este personaje, y tú digas, este personaje creo que estaba en el cuento anterior o en el cuento que viene, ¿no? Una cosa así. Y básicamente eso, o sea, si lo han notado ustedes, me alegra mucho que se haya podido encontrar, ¿no? O sea, en lo que he escrito, en el libro en sí, que una vida tranquila para los personajes no es nada tranquila, es todo lo contrario. Y como decía Julio, también un poco político, sí, ¿no? Porque el último cuento, más que nada, viene de las lecturas que he estado haciendo últimamente sobre Muerte en el Metagonito, La vida de Montesinos, los libros de Alejandro Neira que hablaban un poco de los 80s, del primer gobierno de Alan García, y un poco también, bueno, para los 46 años que yo tengo, esas historias o esas cosas que yo cuando era chico no le ponía mucha atención, pero era algo que se vivía, ¿no? O sea, que estaba ahí presente, que uno a veces por ser chico no le toma mucha importancia, ¿no? Pero ahora que ya estoy un poco más grande y leyendo este tipo de cosas, te das cuenta de las cosas terribles que se vivieron, ¿no? En el país y que mucha gente no cuenta, ¿no? O al menos no he visto mucha literatura
estos relatos algo parecidos sobre todo al acontecimiento que cuento del último cuento, ¿no? Y así, bueno, no sé, los dejo a ustedes a ver para que me bombardeen con las preguntas, espero que no sean tan crueles, pero así lo espero, normal, los dejo a ustedes. Ahora que hablábamos del cuento este de Días Grandes de Teresa, que la referencia obviamente musical ya desde el título está presente, a mí me gusta mucho el cuento, bueno, además digamos por esta trama policial de la que hemos hablado, y esta búsqueda pues de esta muchacha que se desaparece, que es era la novia del narrador, ¿no? Me gusta mucho porque hay un juego formal muy interesante que es que a diferencia de los otros relatos, aquí hay varias voces, digamos, o sea, hay la voz, digamos, principal que es la del narrador, ¿no? Este muchacho que está buscando a la muchacha, pero de repente se intercalan las otras voces de otros personajes a través ya sea de diarios, de monólogos, ¿no? Y escuchamos a la misma muchacha que se pierde, al hermano, al mismo policía ganosa, lucubrando cosas, ¿no? Y nos da pues una mirada más eh, amplia. ¿Cómo se te ocurrió incluir estas voces? Bueno, cuando empecé ese cuento, así como justo empieza, lo empecé como un blog. Un blog en ese tiempo que estaban de moda, en 2010 creo que habrá sido más o menos. Me hicieron la propuesta de escribir un blog un amigo que en ese tiempo vivía en Estados Unidos. Me dijo que quería escribir algo porque quería empezar una página nueva, una página web que tuviera historias, que contara, se relacionara con música y todo. Al final el proyecto quedó en nada, o sea, nunca se llegó a concretar. Yo ya había escrito por lo menos no sé, unas 10 hojas más o menos, ya había avanzado, ya tenía más o menos el proyecto avanzado. Pero llegó un momento en el que tenía todos los personajes y ya no me cuadraba mucho que la voz del personaje principal, que era Uno Valdivia, la contara, ¿no? O sea, como que los personajes, eso a veces escuchaba siempre, que cuando uno está escribiendo, a veces el personaje te habla, ¿no? O sea, cobra tanta vida que ya tú no eres el que escribe, sino es el personaje el que te dice por qué lado ir, ¿no? Y no creía tanto en eso, pero eso de verdad me pasó en ese cuento, justamente, ¿no? Porque sentía que la voz de la chica desaparecida no quedaba tan bien si la contaba el personaje principal, ¿no? O sea, creo que tenía que ser cada uno de los personajes que contara su historia, ¿no? Que cada uno te dijera, mira, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, y que tú como lector fueras descubriendo, ¿no? Cada tragedia o pequeña tragedia, porque si lo ves, ninguno sale bien parado, ninguno tiene una historia muy bonita, si se quiere decir. Y fue eso, ¿no? O sea, también la idea de cruzar a los personajes, por ejemplo, este personaje de Ganosa, de Ernesto Ganosa, el policía que en ese momento ya es detective, que también surgió de un cortometraje que hice también en el 2011, con el que quedamos en segundo lugar en un concurso de la Sony. Entonces, lo iba a escribir con otro amigo, íbamos a hacer una especie de cómic sobre este personaje, a que hablar un poco de lo que era la violencia en los 80s, en los 90s, pero también, ¿no? Otro proyecto que quedó frustrado, que quedó trunco. Y me quedé con la idea de este personaje, de cómo podía hacer para que tuviera alguna relevancia, ¿no? Dentro de lo que estaba escribiendo.
Y ahí fue que creé también esta historia policial porque en un principio no era tan policial el cuento, ¿no? Iba más un poco por contar las situaciones y la frustración de este personaje, pero como te digo, los demás hablaban tanto que ya decía, no, lo tuyo no va tanto, no me impresiona tanto, no me impacta tanto como lo que puede pasar a los otros. Entonces fue así como que siento que fue saliendo la historia, ¿no? Días Grandes de Teresa, que es una canción de Cristina y los Subterráneos, que también me gustó tanto que la incluyo dentro de uno de los cuentos porque también creo que me ayudó bastante a hilvanar un poco la historia, ¿no? Ricardo, justo hablando de ese relato, hay un momento en que creo que me sorprendió, me sorprendía gratamente a medida que uno va leyendo la historia, que no vamos a contar, pero que un poco ya has dicho algunas cosas, ¿no? Sobre esta trama, digamos, media policial que hay detrás de ello. Pero hay un guiño muy interesante que me gustaría que me respondieras, ¿no? Es sobre la presencia de esta canción de Marta Sánchez, Lili Marlene, ¿no? Es a mí me hizo recordar mucho a lo que hacían Javier Cercas y el mismo Bolaño en un momento en que escribían así canciones y relatos o poemas a personajes de la cultura popular, ¿no? Y eso, digamos, es verdad, nos marcó también de alguna manera generalmente. O sea, si bien escuchamos música de los 90, pues están todas las bandas y de los 2000 también, bueno, ese cuarteto del Nos, que también ahí aparece con un guiño, ¿no? Sobre el invierno más frío del 92. Claro. Esa presencia de Marta Sánchez y la historia del soldado, ¿no? Me gustaría que la contaras un poco porque tiene ahí también una explicación, una especie de historia paralela dentro de los que conocemos un poco la canción, ¿no? Claro, sí, o sea, recuerdo que cuando estaba escribiendo uno de los capítulos, ya estaba un poquito saturado porque ya no sentía que no avanzaban las historias. Y nada, me puse a ver un poco de televisión, haciendo zapping en los canales de cable, porque en ese tiempo no buscaba yo mucho YouTube, no veía tanto. Y de la nada me apareció así cambiando, encontré el video, así tal cual le pasa al personaje, tal cual me pasó a mí. Encontré el video de Lili Marlene, a Marta Sánchez cantando la canción, una canción un poco pop, o bastante pop, que un poco dirías que no va con el tono de las demás canciones, ¿no? Pero comencé a buscar la letra y buscando la letra de la canción me salió la historia justamente, ¿no? De Lili Marlene, ¿no? Que había estado era un personaje del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, creo, o la primera, no estoy seguro. Y le dedicaban un poema, ¿no? Poema que, según lo que encontré, se volvía, que era una marcha militar, se volvió después, creo. Después un grupo alemán creo que hizo una versión de la canción, y esa versión del grupo alemán creo que la hizo este grupo de Marta Sánchez, que me olvidé el nombre del grupo. Bueno, sí, ¿no? O sea, un poco que fue así tal cual. Creo que ese capítulo está tal cual como me pasó a mí, ¿no? O sea, fue pura casualidad encontrarlo en la televisión y acordarme un poco también de mi infancia, ¿no? Porque en ese tiempo estaba en el colegio y quién no te hablaba de ese video, quién no te hablaba de Marta Sánchez y no estaba con las hormonas así un poco alborotadas, ¿no? Ahora que hablamos de la influencia del cine, me parece muy interesante el juego que haces, no sé, que podríamos llamar el juego un trabajo de edición, ¿no? Como mencionaba yo hace un rato en el tema del cuento de Pequeños Sueños, ¿no? La inclusión de lo que están viendo en la televisión, ¿no? Y ese ping-pong con los diálogos de los personajes, ¿no? Que lo vemos en las películas, ¿no? O sea, ese que es un trabajo de edición también, me imagino que también viene pues de tu faceta cinematográfica, tu afición por el cine.
Claro, bueno, yo soy comunicador audiovisual, estudié comunicación audiovisual, y sí, ¿no? Era ese gusto por el cine, por ahora, como te digo, por las series, pero sí, creo que exactamente justo ese cuento fue para mí el más visual, ¿no? O sea, porque en algún momento también me lo planteé como cortometraje, o sea, más allá de volverlo cuento. Tenía mucho en la mente a Ferrando, que justamente lo incluye por eso, porque fue un personaje también para todos los que vivimos en esa época, un personaje que marcó bastante, ¿no? Y como dices tú, la edición, sí, ¿no? O sea, para mí ha sido más visual que literario, ¿no? Creo que estaba escribiendo el guión, ¿no? Y aquí tiene que entrar esto, y aquí tiene que entrar este personaje, y aquí tiene que hablar, tiene que haber esta reacción. Entonces fue un poco eso, ¿no? Creo que ahí me salió más del audiovisual, el amante del cine que hay en mí, ¿no? Que gusta mucho de las películas y eso, ¿no? Ricardo, yo tengo una consulta un poco que quiero vincular un poco Sudaka Rock con, por ejemplo, con ciertas presencias que hay, digamos, dentro del libro. Pero también me hacía, o sea, mientras leía, yo recordaba un poco a cierta generación, que no sé si tú la llegaste a leer, pero al menos es bastante probable que sí, pero que marcó mucho, digamos, en el sentido de que cómo se hacía crítica de rock, cómo se hacía crítica de música, ¿no? Nick Hornby, por ejemplo, ¿no? En su novela Trata Fidelidad, ¿no? Había un crítico también, Chut Kostlerman, si no me equivoco, que también hacía en New Yorker unas reseñas alucinantes de los discos. Y un poco todo eso como se perdió, ¿no? O sea, y yo siempre me pregunté, Ricardo, que es un hombre que sabe tanto de bandas, de una manera increíble, ¿por qué ha sido tan egoísta que nunca nos ha podido dar un poco de ese conocimiento a través de la escritura? No sé si de repente lo hiciste y está por ahí archivado. Bueno, no sé, o sea, sí, tengo un gusto por la música, como ya lo he dicho, o sea, un gusto exagerado a veces creo, porque a veces cuando estoy hablando con alguien y por ahí me sueltan una palabra, al toque se me viene una canción, la letra de la canción, me pierdo a veces en eso. Pero, no sé, o sea, yo siento que la parte más musical que hay en mí, que he podido volcar o que he tratado de volver cuento, de volver historias, creo que está en el libro, ¿no? O sea, eh, no sé si yo, al menos yo lo veo de una manera de que sí, o sea, ha sido bien musical, ¿no? Y que la música que a mí me ha marcado, que a mí me ha ayudado bastante también en algunas ocasiones, está ahí, ¿no? Está reflejada, o sea, y supongo que, como dices tú, o sea, no pasarán 14 años más para volver a sacar un nuevo libro. Ahorita estoy trabajando se me ha dado, o sea, felizmente me ha dado la gana de escribir aún más historias. A Carlos justamente le pasé un cuento escrito hace poco que me decía que podía estar dentro de este libro, pero voy a seguir en esa onda, ¿no? Voy a seguir escarbando con la música, con lo audiovisual, con la literatura y ¿cómo se llama esto? Y próximamente espero tener un nuevo libro para presentar, ¿no? Para que la gente lo lea, para que ustedes lo lean y me hagan también sus apreciaciones, ¿no? Me den sus comentarios. Bien, sí, Sí. genial, interesante la presentación del libro, los planteamientos de sus comentarios y propuestas, preguntas respecto a la presentación de este libro interesante. Muchas gracias por habernos acompañado en la presentación del libro Una vida tranquila del autor Ricardo Mendoza. Asimismo, agradecemos a Borrador Editores y están cordialmente invitados a seguir del programa de la Quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee, porque los libros nos transforman. Felicitaciones por su presentación. Hasta luego. Buenas noches.